Buenos días y bienvenidos a todos. Gracias por asistir al webinar Teletrabajo sin sacrificar rendimiento y seguridad. ¿Estáis en modo silencio? Si surgen preguntas, nos las podéis hacer a través de la pestaña de preguntas y al final intentaremos contestar a ellas. Estamos grabando el webinar y después os enviaremos el enlace para descargarlo. Soy Zane Ryan, CEO de Dorforce, y conmigo está José Luis Pozo, técnico de preventa, que me seguirá con una demostración de Perimeter 81. Dorforce es una empresa mayorista que se fundó en el año 2006. La empresa opera en España, Portugal e Italia y suministra soluciones de ciberseguridad a través de nuestros partners de canal. Durante los 14 años de vida de Dorforce, vuestros partners de canal han suministrado soluciones que proporcionamos a más de 4.000 organizaciones. Hoy estamos lanzando el servicio innovador de Perimeter 81 de red y seguridad como servicio. En 2019, Gartner designó a Perimeter 81 como Cool Vendor por su innovación y posibilidades de crecimiento. Es una empresa que se fundó en 2018 y ya tiene más de 600 clientes en todo el mundo. Su oferta está dirigida a empresas medianas y grandes y a empresas que ofrecen servicios de ciberseguridad, comunicaciones e informática. Su plataforma basada en la nube es multitenant, por lo cual encaja perfectamente para empresas tipo MSP. Las suscripciones premium son a partir de un poco menos de 15 euros por mes por usuario. Vuestra forma de trabajar ha cambiado, y no solo desde que surgió el COVID-19, sino mucho antes. De hecho, el teletrabajo es un concepto que emergió hace 30 años. Con el paso del tiempo, más y más personas teletrabajan. Y con el COVID-19 vemos que esta forma de trabajo está siendo aún más extendida que nunca. Vale, actualmente la mayoría de los empleados trabajan remotamente. La nube ha cambiado nuestra manera de consumir aplicaciones. Hay muchas de ellas que no residen en nuestros TPDs tradicionales. Desde empresas pequeñas hasta las más grandes están utilizando cada vez más aplicaciones desde la nube. Hay empresas con decenas, incluso centenares de aplicaciones en la nube. Pero nuestras redes de acceso remoto han cambiado muy poco en los últimos años. Según una encuesta del año pasado, se reporta que 85% de los encuestados respondieron que la flexibilidad en las formas de trabajo aumenta la seguridad. La mitad de los empleados ya trabajan la mitad de la semana laboral fuera del despacho. 65% de las empresas reportan que la flexibilidad en el trabajo resulta en costes menores y mayor productividad. Decía antes que nuestras redes de acceso remoto han cambiado muy poco en los últimos años. Seguimos teniendo mucho acceso remoto inseguro. Por ejemplo, el uso de una red Wi-Fi abierta en un hotel o un aeropuerto. Los accesos remotos no seguros representan el 88% de los hackeos. Creo que todos conocemos los problemas de VPN que utilizan IPsec con caídas de conexiones o pérdidas de paquetes, que es una gran molestia para las aplicaciones de tiempo real, como pueden ser de vídeo, audio, voz sobre IP y reuniones web, que estamos utilizando mucho durante ese periodo de confinamiento. Muchas empresas tienen VPN, por lo cual las VPNs no fueron diseñadas para el entorno de la nube. Perdón. Los usuarios suelen acceder directamente por Internet a las aplicaciones en la nube.
con el resultado de quedar expuestos a accesos no autorizados, que es una preocupación para 42% de las organizaciones. Y si los usuarios remotos tienen que pasar por la red VPN corporativa para volver a salir a Internet, es un poco más seguro, pero implica complejidad y en muchos casos bajo rendimiento. Y lo peor de todo, 92% de las aplicaciones web tienen por lo menos una vulnerabilidad explotable. Las VPNs tradicionales, en primer lugar, no tienen en cuenta la seguridad del acceso remoto a aplicaciones nativas en la nube e incluso proporcionan una seguridad y no proporcionan una seguridad adecuada para acceder a la red corporativa. Una VPN suele estar configurada de tal manera que una vez que el usuario remoto está autenticado, puede acceder a todos los recursos de la red. Es cierto que hay VPNs que son capaces de limitar los derechos de acceso de los usuarios a ciertos recursos, pero esto no elimina que el usuario ya tiene acceso a la red y puede intentar acceder a recursos y aplicaciones a las cuales no está autorizado a acceder. En la mayoría de los casos, incluso con VPNs que pueden limitar los derechos de acceso de los usuarios, las empresas no los controlan por su complejidad de configuración y gestión, que al final acaban dando acceso libre a todos los recursos de la red. Por supuesto, hay empresas que utilizan los NACs para limitar los movimientos de los usuarios dentro de la red, pero NAC introduce otro elemento de complejidad y no nos sirve para acceso a los recursos en la nube. Además, las VPNs son caras y complejas para ampliarlas, especialmente en caso de una crisis o continuidad de negocio. Como se ve aquí, el mayor coste de las VPNs tradicionales no es tanto en la compra del hardware y software, sino en el soporte de usuarios después de implantarlo. Y el segundo ítem más costoso consiste en el despliegue de los usuarios remotos. Con Perimeter 81, en primer lugar, el despliegue es muy sencillo y los gastos de soporte son muy bajos. José Luis, durante la demostración, os lo va a mostrar. Lo sencillo es de desplegar Perimeter 81 y que es muy user-friendly, por lo cual reduce mucho los costes de soporte a los usuarios. Perimeter 81 es la solución que cumple con las necesidades actuales. Sirve igualmente de bien para entornos de acceso remoto a las redes corporativas, aplicaciones y recursos en la nube y asegura el rendimiento y la seguridad de acceso. En la demo veréis que se puede desplegar Perimeter 81 en pocos minutos desde una consola en la nube sin límite de escalabilidad. Además, se puede configurar que cuando los usuarios remotos se conectan a una red Wi-Fi abierta, estarán obligados a conectar automáticamente a Perimeter 81 para cifrar la conexión. Con Zero Trust, Perimeter 81 quiere decir que no confías en los usuarios remotos que acceden a los recursos corporativos, estén en vuestro CPD, red local o en la nube, hasta que puedas verificar quién son. Con una única plataforma se puede dar acceso a los usuarios remotos a la nube, las redes locales, CPDs y aplicaciones, asegurando un alto nivel de rendimiento y seguridad. Perimeter 81 reemplaza a tecnologías fragmentadas de acceso remoto que protege a la vez el acceso a los recursos en la capa 3 y también en las aplicaciones en la capa 7. Y lo más importante para los usuarios remotos es la experiencia. Si puedes asegurarles una buena experiencia a la hora de acceder remotamente a su trabajo, puedes conseguir mejores resultados en términos de satisfacción y productividad. Por ejemplo, con una VPN tradicional, cuando se pierde la conexión,
o un usuario cambia de una red Wi-Fi a otra, tiene que volver a iniciar su sesión con la pasarela de VPN. Esta es una gran pérdida de tiempo y productividad. Con Perimeter 81, si el usuario cambia su conexión del Wi-Fi a 4G, puede seguir trabajando sin la necesidad de volver a autenticarse o conectarse. De hecho, Perimeter 81 ha patentado esta funcionalidad de pasar de una red a otra transparentemente. Aquí vemos las posibilidades de configuración de la arquitectura de Perimeter 81. La gestión se hace desde la nube y es una consola multitenant que vale para empresas con diferentes departamentos o diferentes regiones para que cada una pueda gestionar su entorno. Es una solución óptima para los proveedores de servicios, con lo cual pueden ampliar fácilmente los servicios que ofrecen a múltiples clientes desde una sola plataforma. Las conexiones están cifradas. En el lado izquierdo de los usuarios se puede implementar el acceso directo sin agentes mediante el navegador directamente a las aplicaciones, estén en la red local o en la nube. También se puede instalar un cliente liviano en el dispositivo del usuario para acceder a la red local y los recursos en la nube. El software cliente funciona en Windows, Mac, iOS y Android y además en Linux. Además, se puede instalar en la red local en el CPD una máquina virtual con WireGuard, que es un protocolo de VPN moderno y más rápido y fiable que IPsec. Se puede configurarlo de tal manera que el gestor de identidades que el gestor de identidad es un proveedor de identidad como puede ser el LDAP, G Suite, OneLogin, Okta, etc. Aquí vemos que antes de nada, Perimeter 81 verifica la identidad del usuario. Se puede añadir autenticación de 2 factores para mayor seguridad. También se puede verificar que la conexión proviene de una máquina de confianza. Además, se puede controlar la localización de acceso por geografía o por rango de direcciones IP, incluso según un horario, y también se puede limitar la duración de una conexión. Podemos configurar diferentes reglas según diferentes requisitos de acceso de los usuarios. Por ejemplo, los de recursos humanos solo pueden acceder a las aplicaciones web que necesitan para sus funciones. Un administrador puede conectar a cierto servidor mediante RDP. Solo personas con perfiles de administradores pueden conectar con SSH. Perimeter 81 mantiene una auditoría de los accesos de los usuarios. Aquí vemos algunos ejemplos de clientes y partners tecnológicos de Perimeter 81. Ahora paso el control a José Luis para la demo. Muy bien, muchas gracias, Fein. Bueno, buenos días. Vamos a mostrar cómo funciona Perimeter 81 y ahora vamos a ver el ejemplo primero de cómo acceder. Como Sein acaba de comentar, podemos requerir un doble factor de autenticación para más seguridad, pero además yo también voy a mostrar esta otra posibilidad y es la de acceder con Single Sign-On. Yo lo he configurado de forma que simplemente, dado que ya ya he iniciado sesión en el navegador con Google, automáticamente me va a reconocer que ya he iniciado sesión y he accedido. Yo podría haber pedido más requisitos de seguridad, pero ya digo, en este caso, la configuración que hemos establecido de confianza es esta. Entonces, bueno, esta es la plataforma de Perimeter 81 y tal como ha comentado Sein, nosotros podemos crear redes de una forma muy sencilla. Nosotros en este caso, dado que .force tenemos sede en Italia y en España, pues hemos creado 2 redes, una para Italia y otra para España.
en cada una de las redes luego incluso podemos crear más gateways. En este caso, pues solo necesitaremos una, nos conectamos a los desde España, pero si tuviéramos otras personas que se conectaran desde otros puntos de Europa, pues podría a lo mejor ser más interesante para ellos que utilizaran otra de las gateways. Pero bueno, aquí simplemente tanto agregar una red como agregar una gateway es una configuración bastante sencilla y apenas el proceso de configuración es muy rápido. Aquí vemos que en estas dos regiones nosotros nos estamos conectando a través de la red de París concretamente, y aquí nosotros además también hemos configurado un tunneling para conectarnos directamente a Azure a través de Perimeter 81. Bueno, también nosotros aquí con estas redes, estas son las redes privadas que hemos creado, y nosotros, el agente que comentaba Shane, estoy mostrando ahora esta pantalla, el agente que comentaba Shane es es un cliente que se instala muy rápido y es muy ligero, es muy liviano, y nos permite conectarnos pues a la red privada que estoy yo, que es esta misma que vemos aquí, pues es a la red a la que estoy conectado yo ahora. Si tenemos permisos, podemos conectarnos a otras redes privadas, a todas las que estemos autorizados según lo hayamos configurado. Y si si no necesitamos hacer una red privada y lo que queremos es acceder a una red pública, pues podemos acceder a una red pública de cualquier punto. Pero bueno, en este caso estamos mostrando cómo acceder a una red privada con todos nuestros recursos. Bueno, además hay otra serie de configuraciones en esta red que podemos, por ejemplo, filtrar por DNS para evitar, para bloquear pues, ciertas páginas web según las categorías, por ejemplo, para adultos y para apuestas, pero bueno, hay multitud de opciones que podemos bloquear. Entonces, simplemente, bueno, como comentaba, estamos conectados a Azure, simplemente quiero mostraros que efectivamente aquí tenemos la aplicación en Azure y que nosotros estamos conectados, es decir, la conexión es fácil, es directa y es bastante sencilla. Bueno, como comentaba Shane, otra posibilidad es la de conectarnos a las aplicaciones sin necesidad de instalar el cliente. Solo con el hecho de tener acceso a esta plataforma, nosotros podremos acceder a recursos que están dentro de la red privada, de forma segura, por supuesto. Entonces, lo que, por ejemplo, aquí hemos configurado en un servidor local que tenemos con Linux, nosotros hemos configurado un acceso por SSH. Entonces, nosotros además podemos configurar que las aplicaciones, también ha comentado Shane, que las aplicaciones nosotros podemos crear políticas que nos van a definir quién puede entrar, cuándo puede entrar, desde dónde, etcétera. Entonces, yo he hecho una configuración bastante sencilla, que es simplemente que a esta aplicación SSH solo pueden acceder los administradores. Le he aplicado esta política que se llama administradores del turno de tarde. Es decir, ahora mismo, según está configurada, solo pueden acceder los administradores que estén trabajando en el turno de tarde. Es decir, cuando la hora sea la que hemos definido como tarde. Por lo tanto, si yo intento acceder en este momento, a pesar de que soy administrador, no me va a permitir, porque ya me está diciendo que el tiempo de acceso está restringido de 3 a 10 de la noche. Entonces, si nosotros configuramos esta aplicación con la política de administradores turno de mañana, automáticamente, al pulsar, pues vemos que podemos acceder por SSH sin problema y, bueno, pues ya estamos accediendo como a través de SSH perfectamente y, ya digo, sin necesidad ni siquiera de tener este cliente. Vale, entonces, bueno, esta es, ya digo, esta es una demostración de una aplicación que podemos tener. Podemos también tener, por ejemplo, Salesforce. Y ya digo, por ejemplo, si configuramos el Salesforce que solo desde determinada IP nos podemos conectar, podemos configurarlo para que solo nos podamos conectar a Salesforce si pasamos por esta IP que le hemos dicho, que puede ser la de nuestra gateway concretamente, o las redes distintas que tengamos. Podemos definir, por supuesto, varias IPs o rangos de IPs, etcétera.
Bueno, pues otra cosa que podemos ver es cómo está sincronizado, cómo proveemos de usuarios a la aplicación de Perimeter 81. Nosotros, hay varias formas, tenemos definidas varias de ellas. Lo más, bueno, no sé si lo más fácil, una de ellas es simplemente registrarnos nosotros manualmente a los usuarios, introducimos su email y les permitimos que establezcan su contraseña y entonces ellos ya solo con esto pueden acceder, no necesitan ni siquiera estar en ningún directorio. Luego, si queremos, por supuesto, podemos sincronizarlo con otros directorios como G Suite, como otros proveedores de identidad SAML, como Okta, OneLogin, etcétera. Y Microsoft Active Directory, LDAP y Active Directory también, aunque ahora no tenemos configurado ningún Active Directory concretamente, pero también es posible, por supuesto, configurarlo. Nosotros en cada uno de estos casos podemos definir si pedimos un doble factor de autenticación tal y como está configurado aquí para los usuarios que se conectan por email y contraseña. Entonces, en este caso, nosotros podemos utilizar tanto Google Authenticator como una verificación, que el doble factor de autenticación sea SMS o una notificación push en la aplicación, Duo Security, etcétera. Y también podemos definirlo cada cuánto tiempo, es decir, si todos los logins, si siempre vamos a pedir que introduzcan ese doble factor de autenticación o una vez cada 30 días solo para una seguridad un poco menor y menos molestes para los usuarios si entendemos que la conexión es suficientemente segura. Por supuesto, nosotros esta configuración podemos en cada directorio, nosotros podemos definir qué usuarios o qué grupos de usuarios tienen permiso para acceder a Perimeter 81 pues para poder acceder a estas aplicaciones. Y, por supuesto, qué permisos tendrán y qué perfil pueden tener dentro de Perimeter 81. Bueno, pues como comentábamos aquí, nosotros proveemos de una serie de usuarios. Esto es la lista de usuarios que en este entorno de demo tenemos. Nosotros vemos aquí que hay usuarios que hemos introducido directamente en la base de datos, pero hay otros también, este es mi caso, este es mi perfil, pues vemos que está sincronizado con la base de datos, con un servicio tipo Okta, en este caso es OneLogin, y con G Suite. Y este es un usuario de demostración que solo puede acceder simplemente su registro se ha establecido desde OneLogin, concretamente desde OneLogin le dimos acceso y automáticamente accedió a Perimeter 81. Entonces, estos usuarios, como comentaba, los podemos agrupar. Nosotros los grupos que hemos creado son los de Italia, un grupo para Italia, donde hay 2 usuarios, otro grupo para España, donde hay 4, y luego, independientemente, hemos hecho un grupo para administradores, donde hay 2 usuarios de España y 2 usuarios de Italia. Entonces, aquí podemos crear grupos de contabilidad, de cualquier departamento de desarrolladores, de cualquier de ventas, cualquier departamento que permisos a determinadas aplicaciones, etc. Y bueno, esto es un poco resumidamente y un poco rápido como qué es lo que puede hacer Perimeter 81. Entonces, hasta aquí mi intervención. No sé si Zane me quieres transmitir alguna pregunta. Ok, pues gracias, José Luis. Tenemos una pregunta aquí. Sí. ¿Cómo se despliegue la gente en los dispositivos móviles? Vale, sí. Zane ha comentado, es verdad que yo lo he pasado por alto, no sé si lo he llegado a comentar. Pues esto mismo que hacemos desde el PC, también, por supuesto, lo podemos hacer desde los móviles. Nosotros tenemos una aplicación similar y es muy fácil de instalar. Además, está en las tiendas de aplicaciones. Es decir, si tenemos un iPhone, pues desde la Apple Store. Y si tenemos un Android, pues desde la Play Store. Entonces, la instalación es muy sencilla. Simplemente pulsamos instalar. Iniciamos sesión con las mismas credenciales que tenemos para corregir, accedemos en el navegador web y ya está. Y entonces, automáticamente, además, un detalle importante que he pasado por alto y es algo que ha comentado Zane, por defecto, es una opción interesante, es muy útil, pero además quiero resaltar que está configurada por defecto.
la habilitación automática de la conexión obligatoria, digamos que automáticamente nos obliga a conectarnos a través del perímetro 81 si estamos conectándonos a través de una Wi-Fi no segura. En esos casos, ya digo, por defecto ya viene habilitada para que incluso si se nos olvida, si podemos, ya digo, si no caemos en ese momento o no recordamos hacerlo, pues el usuario por defecto va a tener que conectarse a través del perímetro 81 si quiere acceder a Internet a través de una Wi-Fi pública. Ok, tenemos otra pregunta, José Luis. ¿Qué hay que instalar en la infraestructura? Es decir, si lo quiero usar, por ejemplo, on-premise, para que los trabajadores puedan hacer teletrabajo. ¿Qué es lo que hay que instalar en cada equipo, digamos? No, está preguntando en la infraestructura. Es decir, si lo quiero usar, por ejemplo, on-premise, para que los trabajadores puedan hacer el teletrabajo. Pues la respuesta es que en la infraestructura no hay que instalar nada. Es simplemente dar de alta a una cuenta en la nube con perímetro 81 y controlar desde ahí. Entonces, en la infraestructura propia de la empresa no hace falta instalar nada. En el caso de que, por ejemplo, tengáis un firewall y queréis controlar el acceso del usuario cuando se conecta a vuestra red interna, que pase por el firewall vuestro, entonces en este caso simplemente es un cambio de configuración en el firewall mismo. Es un cambio sencillo para que permita que el perímetro 81 puede conectar a vuestro firewall. Y en este caso podéis aplicar una política que los usuarios están obligados a conectar a través de perímetro 81 y entrar directamente solamente a conectar a vuestro firewall y desde ahí pueden navegar por internet cómo queréis configurarlo. Entonces, por eso también tiene una función tipo como Virtual LANs, que también, por ejemplo, podéis conectar al usuario y decir que para una aplicación que está on-premise, SAP, por ejemplo, aplicación servidor cliente, SAP, tiene que entrar a través de vuestro firewall, a través de red segura, una conexión segura a través de perímetro 81, conecta a SAP. Pero al mismo tiempo, si tenéis Office 365 en la nube, también se puede conectar al usuario, puede ir directamente a Office 365 a través de perímetro 81. Entonces puede ir a dos sitios, en lugar de pasar por vuestra red interna, puede ir directamente por internet a Office 365. Eso es. Aquí tenemos un ejemplo de lo que está mostrando Shane respecto a la aplicación que yo he utilizado antes. En este caso, pues vemos que simplemente tenemos que configurar la IP del host al que nos vamos a conectar por SSH y en este caso, pues efectivamente yo, en el caso de este equipo, yo tuve que abrir el puerto 22 para, vamos, en el firewall, configurar el firewall para que nos permitiera acceder al puerto 22 desde esta red. Simplemente es esto. Y bueno, pues aquí veis un poco también cómo se configuraría. Podemos también establecer un límite de máximo de conexiones. Podemos incluso dar la autenticación ya de forma automática, pero bueno, en este caso, como habéis visto, yo por mayor seguridad me he iniciado sesión directamente. Vale, tenemos otra pregunta. En la infraestructura habrá que instalar algún software que haga de servidor. Pues sí y no, ¿vale? Si simplemente la conexión va a ser a través de vuestro firewall directamente en vuestro, digamos, red local, no hace falta, simplemente hay que hacer una configuración firewall como decíamos. Pero si queréis aprovechar del uso del protocolo nuevo, más moderno, más rápido de WireGuard, que utiliza también perímetro 81, en este caso hay que instalar una máquina virtual en vuestra red y con el software de WireGuard, y eso es bastante sencillo de hacerlo, no es una cosa complicada. De hecho, WireGuard es una tecnología de código abierto, no os cuesta nada. Se instala en vuestra red y perímetro 81 hace las conexiones a este servidor virtual con WireGuard y desde ahí se conecta a vuestra red. La ventaja de WireGuard es tiene mayor posibilidad de rendimiento, funciona mejor que IPsec, entonces da mejor rendimiento.
A ver si tenemos alguna pregunta más. Sí, a ver. Vale, ejemplo, usuarios que están trabajando en su oficina y ahora están en casa conectándose a sus PCs de la oficina. Ok, pues creo que eso tiene que ver con RTP. Puede ser, José Luis, que los usuarios están conectando directamente a un PC que tienen en la oficina. Pues ese será un remote desktop conexión, ¿verdad? Entiendo que se refiere a eso, sí, acceder a través de RDP, pues ningún problema, se puede crear una aplicación y esto nos permite conectarnos a un protocolo que yo creo que en general le tenemos un poco de miedo, que es el RDP, pues nosotros podemos configurar una conexión por RDP y estamos en una red privada, es decir, aquí la conexión no está expuesta. Bueno, podemos acceder a este tipo de aplicaciones. Redes virtuales o aplicaciones HTTP o RDP. ¿Alguna pregunta más? ¿Hemos podido aclarar las dudas bien? Pues ya hemos pasado las 11. Muchas gracias a todos por asistir. Hemos grabado esta sesión. Os vamos a enviar luego un vínculo para descargar el webinar. Pero muchísimas gracias por asistir. Estamos a vuestra disposición. Si tenéis alguna consulta o pregunta, siempre me pueden enviar un email a mí o a José Luis y estaremos encantados de atenderos. Muchísimas gracias y que espero que todo vaya bien y que durante este periodo de confinamiento todos podemos salir de esto más fuertes que nunca. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.